Ok. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui. Bueno, el pasado 15 de febrero fue aprobado el BAN-BENIF versión 12, ¿ok? Con el nombre definitivo de Tenencia de Criptoactivos Propio. En este sentido, el profesor Rister Rodríguez nos va a hablar sobre las novedades sobre el tratamiento contable y fiscal de criptoactivos en Venezuela. Sin más preámbulo, profesor, el podio es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecido con mi Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui por esta oportunidad de estar acá nuevamente con ustedes y en esta oportunidad tratar las novedades, porque ya este es un tema que habíamos tratado en el pasado. Y en febrero del año pasado habíamos tratado el reconocimiento contable y el tratamiento fiscal de criptomonedas, pero en función a lo que estaba vigente hasta aquel momento, hasta febrero del año 2019, donde todavía inclusive el IASB no había emitido el criterio que emitió sobre el reconocimiento contable en aquel momento de criptomonedas. Luego tuve la oportunidad, el placer por la invitación que nos hizo nuestro colegio de hacer un conversatorio acá, eso fue el 16 de enero, donde hablamos también del tratamiento contable, pero en función a la normativa que estaba vigente en ese momento. Para ese momento, el BA-BENIF número 12 estaba en auscultación. Y en esta oportunidad vamos a comentar sobre las novedades, tanto del tratamiento contable, que ya existe una norma emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, como el impacto del tratamiento fiscal. Hay una reforma fiscal que fue publicada en Gaceta el 29 de enero del presente año y que impacta sobre los pagos que se hagan con criptoactivos. Entonces es muy importante estar claro con esas novedades. Vamos entonces a presentar el contenido de lo que vamos a hacer acá, en este conversatorio. Ahí tenemos un breve pensum de lo que vamos a desarrollar acá. En la parte introductoria normalmente tenemos que introducirnos al tema con conceptos básicos. La nomenclatura contable que vamos a utilizar, se utiliza mucho el término criptotoken, criptocommodity, criptoactivo, criptomoneda, inclusive criptodivisa. Pero ¿cuál es la nomenclatura contable que debemos utilizar en los estados financieros de acuerdo con la normativa ya aprobada por nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela? Y en ese sentido, en el marco normativo, ¿cuál fue el origen de esta normativa? Tenemos el decreto presidencial 4025, que dio origen a la providencia de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos número 98-2019 y que a su vez dio origen al BA-BENIF número 12. Y por supuesto tenemos que hacer comentarios sobre el impacto de la reforma fiscal publicada el 29 de enero del presente año y cuál es su impacto específicamente en los pagos que se hagan con criptoactivos. Es muy importante tener en cuenta que el fenómeno disruptivo de los criptoactivos es un fenómeno que hay que analizarlo desde el punto de vista multidisciplinario. Este es un fenómeno que hay que analizarlo desde el punto de vista tecnológico, su génesis histórica, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista tecnológico. Difícilmente con la visión de un solo profesional vamos a poder abordar todo este fenómeno disruptivo y explicarlo como se explica el mecanismo de un reloj. Podemos tener aproximaciones a ese fenómeno, pero no podemos tratar de abordar eso sobre un solo punto de vista porque caeríamos en simplificaciones reduccionistas. En este conversatorio vamos a tratar de abordar el aspecto específico
contable y su tratamiento fiscal, pero necesariamente tenemos que abordar aspectos legales y aspectos tecnológicos para conocer este tema. Este es un fenómeno que es disruptivo, que irrumpe de manera frontal contra lo que son las empresas que se dedican a las remesas de dinero, porque la esencia del primer protocolo de intercambio digital, que fue el Bitcoin, fue la transferencia de dinero de persona a persona, peer-to-peer, sin la necesidad de la intervención de un intermediario financiero. Pero la tecnología tiene la capacidad de transformarse y lo que inicialmente fue diseñado para la transferencia de dinero de persona a persona, peer-to-peer, la legislación venezolana lo transforma en un instrumento para la finanza de las empresas y también para la finanza del Estado. Porque el Estado venezolano está tratando de convertir a un criptoactivo en eje de su economía y plantea aceptarlo como pago de impuestos y actualmente lo acepta como pago de servicios públicos. Eso implica su tratamiento contable no solamente en las finanzas de las empresas, también en las finanzas del Estado. Eso implica además que, además del tratamiento contable de la norma contable que es aplicable a las entidades con ánimos de lucro, tiene un impacto también en los principios de contabilidad que se aplican en el sector público, específicamente el estándar que aplica al sector público, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Okay? Entonces, para analizar este fenómeno, ahora sí, desde el punto de vista contable, implica tener un conocimiento integral de las normas internacionales de información financiera, tanto las que aplican a grandes entidades como las que aplican a pequeñas y medianas entidades, y también, por las particularidades del caso venezolano, tener un conocimiento de las NIC-SP, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público, pero también implica tener un conocimiento del ecosistema de criptoactivos, que inicialmente fueron protocolos de intercambio digital basados única y exclusivamente en la tecnología disruptiva del blockchain, de la cadena de bloques, que no tenían ningún otro respaldo sino esa tecnología. Pero el ecosistema cripto, ha evolucionado de tal manera que actualmente tenemos protocolos de intercambio digital privados que tienen respaldo, protocolos de intercambio digital diseñados por un Estado-nación, protocolos de intercambio digital que inclusive hay proyectos apoyados por el Fondo Monetario Internacional para que los bancos centrales de los Estados-naciones puedan aprovechar la tecnología de la cadena de bloques y puedan diseñar sus propias monedas digitales protegidas por criptografía. Entonces, todo esto ha tenido una evolución desde el año 2009, cuando se da el primer bloque génesis del Bitcoin, y en la actualidad, cuando hay una gran cantidad de protocolos de intercambio digitales y que no se puede circunscribir sencillamente a lo que fue el protocolo original de las criptomonedas. Es muy importante en el caso venezolano tener claro lo siguiente: si bien es cierto, desde el 30 de enero del año 2019, que es cuando se emite el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos y que unifica la legislación en materia de criptoactivos en Venezuela, se aceptan legalmente los criptoactivos como medio de pago, medio de intercambio, legalmente en Venezuela, constitucionalmente en Venezuela, la moneda de curso legal es el bolívar. Esa es la moneda de curso legal. Y la ley del Banco Central de Venezuela establece que es la moneda de curso legal, son los billetes y las monedas emitidas por el Banco Central de Venezuela las que liberan a una persona de obligaciones públicas y privadas. Todo lo demás son medios de pago por convenimiento. Lo que lo libera realmente usted de obligaciones con el Estado o privadas es el uso de la moneda de curso legal, que en este caso es el bolívar. Los criptoactivos encuadran en una figura jurídica que aparece en el Código Civil de Venezuela en el artículo 1558, que es la permuta. La permuta es el intercambio de un bien por otro bien de igual valor. Entonces, por ejemplo, si hablamos del tratamiento fiscal de los criptoactivos, sería el que equivale, por ejemplo, a la permuta. ¿Okay?
que es el intercambio de un bien por otro. Y ese es el efecto que produce en la economía el sustituir la moneda de curso legal por un cripto. Es decir, el efecto que produce en la economía es el intercambio de un bien por otro, pero en este caso es un activo digital, protegido por criptografía. Con respecto a la normativa contable, el boletín de aplicación de la norma de información financiera en Venezuela número 12, versión 0. Con respecto a esto, el secretario de Estudios e Investigaciones de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, el licenciado Jorge Gómez, él anunció que este es el primer boletín relacionado con la tenencia de criptoactivos, pero que se espera la elaboración de otros 2 boletines. Es decir, que este no es el único. Todavía en materia de criptoactivos tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir a la expectativa de nuevas normativas que se van a emitir. Hasta ahora se emitió uno que se refiere a la tenencia de criptoactivos propios. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es eso de criptoactivos propios? Porque existe también el servicio de custodia de criptoactivos. Empresas que prestan ese servicio de custodia. Una blockchain, y esto lo hemos conversado en el pasado, es difícil de hackear porque una blockchain se basa en un sistema abierto, descentralizado y distribuido. Eso implica que usted puede participar con su poder de cómputo en esa blockchain. Ese poder de cómputo lo que le da es capacidad de almacenamiento y de certificación de las operaciones que se hagan allí. Cuando usted participa con su poder de cómputo en una blockchain, todos los ordenadores que participan allí tienen la misma información. No hay un servidor central. Entonces, en la medida que hay mayor capacidad de cómputo, eso implica, por ejemplo, que un hacker debería tener una capacidad de cómputo igual o superior a la de esa blockchain para poder hackearla. Eso disuade a cualquier hacker, porque sería mayor el esfuerzo que el beneficio que él pudiera obtener de hackear ese sistema. Pero a pesar de que eso es difícil, hacerlo con la cadena de bloques, lo que sí puede ser hackeado son los elementos que lo conectan a usted con esa blockchain. Y el elemento que lo conecta a usted con esa blockchain es la billetera virtual, la wallet. Si usted no maneja los códigos de seguridad que debe tener una wallet se maneja por una clave pública y una privada, que es la que tiene que manejar el usuario, su wallet puede ser objeto de intervención por otra persona que pueda transferir esos criptoactivos de su wallet a otra wallet. Entonces, en ese sentido, se ofrece el servicio de custodia de criptomonedas o de criptoactivos en general. ¿Qué sucede cuando se presta un servicio de custodia? En la norma mexicana, por ejemplo, establecen que esos servicios de custodia, el que presta ese servicio no puede registrar contablemente esos criptoactivos en el rubro de los activos como propios, no, porque está prestando un servicio de custodia. Eso pertenecen a la persona a quien él está prestando el servicio. Él lo que va a registrar contablemente es el ingreso por ese servicio de custodia. Ahora, en el caso del boletín que fue aprobado el 15 de febrero, se refiere a los criptoactivos propios, es decir, el que una entidad tiene bajo su control. Es un recurso económico controlado por la entidad. ¿Y qué es lo que demuestra que esté controlado por la entidad? Que usted tenga el control de ese criptoactivo a través de una wallet, de una billetera virtual. Usted domina la clave privada que le da acceso a esa billetera virtual. Entonces, en este caso, este primer boletín se refiere al tratamiento contable de la tenencia, pero también en su párrafo 16 hace referencia, y esto es inédito, eso es algo que nada más se ha planteado hasta ahora en Venezuela. El párrafo 16 de ese boletín hace referencia a la posibilidad de que se puedan expresar los estados financieros en una unidad de cuenta distinta a la moneda de curso legal, distinta incluso a lo que es la moneda funcional. La moneda funcional, de acuerdo a la definición que establece el glosario de la NIP para PYME, la moneda funcional es la de su entorno económico. Por ejemplo, una empresa que funcione en la zona fronteriza del estado Táchira, su moneda funcional, ¿cuál es? El peso colombiano.
y puede facturar en peso colombiano. Y si tiene que preparar estados financieros de acuerdo a su moneda funcional, lo puede hacer en peso colombiano, porque eso es una moneda. Pero en este caso se plantea la posibilidad de que se preparen estados financieros en una unidad de cuenta. Una unidad de cuenta es una unidad de medida, una unidad acordada para establecer el precio de los bienes y servicios, en una unidad de cuenta distinta a una moneda, que en este caso sería un criptoactivo soberano. Un criptoactivo no es una moneda de curso legal, es un medio de pago, un medio de intercambio, tampoco es moneda funcional. Entonces, en ese caso, el párrafo 16 plantea la posibilidad de que si un ente regulador lo exigiere, se puede presentar estados financieros expresados en criptoactivo soberano, y el párrafo 16 indica cómo sería esa presentación, en dado caso de que eso se exigiera. Entonces, este Vean Venir número 12 contiene esos dos capítulos: la tenencia de criptoactivos propios que una entidad controla a través del acceso a esa wallet, a esa billetera virtual, porque domina la clave privada y puede hacer transacciones con ese criptoactivo, y la posibilidad de que el estado financiero, los estados financieros de una entidad, con sus notas explicativas, sean solicitados por un ente regulador expresados en una unidad de cuenta distinta a la moneda de curso legal, en este caso expresado en criptoactivo. Entonces, ¿cómo se haría esa presentación? Cuando analizamos la normativa actual que existe con respecto al reconocimiento contable de criptoactivos, existe un criterio emitido por el CINIF, que fue emitido en su reunión del 5 y 6 de marzo en Londres y ratificado en sus reuniones del 11 y 12 de junio del año pasado, 2019. El CINIF es el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, también conocido por sus siglas en inglés IFRIC. Y básicamente el criterio del CINIF es un criterio, no es una norma específica que refiere al tratamiento contable de criptoactivos, es un criterio que se refiere a un rubro específico de los criptoactivos, que son las criptomonedas. Y cuando emite su criterio establece que analizaron un rubro específico de criptoactivos, que son las criptomonedas, y las criptomonedas no emitidas por entes gubernamentales. Entonces, sobre la base de eso, emitieron un criterio que es aplicable única y exclusivamente a las criptomonedas, donde en ese criterio establecen que si esas criptomonedas se mantienen regularmente para su venta en el curso de las operaciones normales de una entidad, se debe aplicar la norma internacional de contabilidad número 2, que es la de inventario. En caso contrario de que no se mantengan para la venta en el curso normal de operaciones, ese criterio establece que deberían aplicar la norma internacional de contabilidad 38, que es la de activo intangible. Hasta ahora eso es lo que existe. Luego en México, en el año 2019, el año pasado, ellos colocaron en auscultación su norma, la norma de información financiera C22. En el caso de las normas mexicanas, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, ellos dividen sus normas en series. Ellos tienen serie A, serie B, serie C, serie D, serie E. La serie A se refiere a normas generales. Por ejemplo, la serie A se refiere al marco conceptual. La serie C se refiere a temas específicos. En este caso, la NIF C22 a un tema específico, que es el tratamiento contable de las criptomonedas en México, donde ellos en su normativa le dan respuesta, por ejemplo, a cuál es el tratamiento contable de los costos de minería. Esa respuesta no la va a conseguir en el criterio emitido por el IFRIC. ¿Cuál es el tratamiento contable que se le debe dar a los criptoactivos que estén bajo el servicio de custodia? Eso tampoco lo responde el criterio emitido por el IFRIC. Esa respuesta está en la norma mexicana. ¿Sí? Y luego viene la norma venezolana, el BA-BENNIF número 12, que inicialmente tenía un título como que bastante largo, y finalmente el título del boletín es Tenencia de criptoactivos propios, aquellos que una entidad controla a través de una wallet, de una billetera virtual. Entonces es importante estar claro en la nomenclatura contable. ¿Cuál es la nomenclatura contable que debemos utilizar? Fíjense.
Primero tenemos que conocer el origen de esto. ¿Qué son las criptomonedas? El economista venezolano Meyer Malka, y que es promotor del Bitcoin en Silicon Valley, California, las define como un protocolo de intercambio digital que utiliza técnicas criptográficas para asegurar sus transacciones y verificar la transferencia de fondos. Se soporta en un sistema abierto, descentralizado y distribuido de bloques de información, blockchain. Abierto, descentralizado y distribuido porque ahí participan mineros que pueden aportar su poder de cómputo. Y al aportar ese poder de cómputo es descentralizado y distribuido porque todos los que participan con su poder de cómputo tienen la misma información. No hay un servidor central que pueda ser hackeado. Entonces, estas personas que participan con su poder de cómputo reciben en recompensa emisiones de esa cripto. ¿Okay? La primera que se crea es el Bitcoin. Ella aparece, su white paper, el papel blanco, es una suerte de documento constitutivo que indica cómo funciona ese criptoactivo. Y todos los criptoactivos que se han creado a partir del Bitcoin tienen su papel blanco. Claro, hay la particularidad con Ether de Ethereum. Ether de Ethereum tiene, aparte del papel blanco, tiene un papel amarillo. El papel amarillo, en el caso de Ether, es como especie de un reglamento que desarrolla los aspectos que no han sido explicados en el papel blanco, se explica en el papel amarillo. ¿Okay? Entonces, en el caso de Bitcoin, hizo realidad la transferencia de dinero de persona a persona, peer-to-peer, sin la necesidad de la intervención de un intermediario financiero. En el caso de Ether de Ethereum, hizo posible la transferencia de la propiedad de un activo de persona a persona, peer-to-peer, sin la necesidad de la intervención de un tercero de confianza, es decir, de un registrador o de un notario. Está el protocolo XRP, que es emitido por la empresa Ripple y que es el que utilizan los bancos y que permite las transferencias de dinero de valor de banco a banco sin la necesidad de la intervención de un banco central. Pero en el caso de XRP de Ripple, porque la tecnología tiene la capacidad de transformarse, XRP de Ripple no es una criptomoneda, es un criptotoken. ¿Por qué? Porque no se mina. Usted no participa allí con su poder de cómputo, en ese sentido es centralizado, pero es un protocolo de intercambio digital. Está, por ejemplo, DAS, que se ofrece como una alternativa para micropago, es decir, que usted pueda pagar un café, pueda pagar un consumo mínimo con ese criptoactivo que de repente es un poco más difícil con otro criptoactivo que tenga una mayor capitalización. Pero eso hasta ahora había sido pensado como parte de las finanzas personales, no como finanzas corporativas. Es decir, que usted pueda comprar una cámara a través de Amazon, puede pagar una licencia de Microsoft que acepta Bitcoin, pero esto no había sido pensado para las finanzas de las empresas. ¿Por qué? Porque las criptomonedas, los protocolos originales, tienen un elemento que las perjudica para ser utilizadas como en las finanzas corporativas, que es que tienen una alta fluctuación. Eso en finanzas se conoce como volatilidad y las empresas buscan elementos que sean estables. Por esta razón, las criptomonedas no son ideales para las finanzas corporativas, por su alta volatilidad. Sin embargo, como la tecnología tiene la capacidad de transformarse, han surgido las llamadas stablecoin, que son protocolos de intercambio digital que ofrecen estabilidad. Es decir, salvar esa dificultad que tienen los protocolos originales de esa alta volatilidad y venderse pues como un criptoactivo estable, y eso lo hacen a través de un respaldo. La primera que surgió fue en el año 2014, llamada Tether. Tether tiene un respaldo en dinero fiat, en este caso en dólares. Por poner un ejemplo. Pero, ¿cuál es el término que debemos utilizar como partida contable? Fíjense, a nivel de criptoactivos hay mucha literatura. Claro, la mayor parte de esa literatura está en inglés, no está disponible en español y gira alrededor del Bitcoin,
que claro, fue la primera criptomoneda y que de hecho es la que todavía tiene mayor capitalización. Si usted consulta páginas como CoinMarketCap, va a descubrir que la primera que aparece allí todavía es el Bitcoin, a pesar de las altas fluctuaciones que ha tenido. Pero dentro de toda esa literatura son estos autores, Chris Bornansky y Jack Tatar, quienes han intentado establecer una taxonomía, una tipología, una clasificación de este ecosistema que ha surgido a través del Bitcoin. Y ellos han utilizado el término criptoactivo. En su libro Cryptoasset, que en inglés significa criptoactivo, ellos establecen una clasificación. Los protocolos originales, criptomoneda, pero también establecen el criptotoken, que es centralizado, no se mina, y el criptocommodity. El criptocommodity, la palabra commodity se refiere a materia prima sin procesar, y el commodity tiene una clasificación en energéticos, por ejemplo el petróleo, el gas, en metales industriales como el oro, el hierro, hay criptocommodities agrícolas como el café, el cacao, el maíz, la soya y otros commodities como el rodio. Pero este término commodity ha sido llevado a este mundo virtual de moneda digital protegida por criptografía. La criptografía, por cierto, para aclarar el tema, no se refiere a mensajes secretos, se refiere a mensajes que todo el mundo puede ver, pero que no todo el mundo puede descifrar a menos que sepan cómo. Es la transmisión segura de información a través de canales inseguros. Y precisamente la criptografía es la que le da seguridad a las transacciones que se hacen a través de una blockchain. Entonces, en Cryptoasset establecen esa clasificación. Criptomonedas, que son los protocolos originales, que no tienen un respaldo, no tienen un subyacente. Está el criptotoken, que también tiene una gran variedad, y dentro de los criptotoken hay criptotoken privados y hay criptotoken gubernamentales. Y la característica de los criptotokens es que sí tienen un respaldo. Y está el criptocommodity, que se refiere a programas informáticos que están también sin procesar, pero que tienen un gran potencial y que también tienen un respaldo en un commodity. ¿Sí? Entonces, en este sentido, los protocolos originales que no tienen un respaldo como tal, sino en la tecnología que está detrás de ello, que es el blockchain, la cadena de bloques, tienen ahora todo este ecosistema que en esta obra de Chris Bornansky y Jack Tatar han utilizado ese término criptoactivo que abarca a todo ese ecosistema, a todos esos protocolos de intercambio digital. Este término criptoactivo fue utilizado por el Consejo de Estabilidad Financiera, que cuando presenta en el año 2018 un informe al G20, el G20 se refiere a las 20 principales economías del mundo, sobre los estudios con respecto a este medio de pago, medio de intercambio, utilizó el término criptoactivo, no criptomoneda, porque no le quieren dar la connotación de moneda, porque es que no es una moneda. La moneda es aquella que emite el Banco Central de una nación y que tiene detrás de sí el respaldo de la economía de esa nación. En dado caso deberían llamarse criptodinero, porque es una evolución más en los medios que aceptamos como dinero. ¿Y qué es el dinero? El dinero no es más que un bien universalmente aceptado. Por ejemplo, el oro es dinero. Eso es universalmente aceptado, que sirve como unidad de cuenta para establecer el precio de bienes y servicios y para atesorar valor. Esas son las características fundamentales del dinero. Y este es un dinero digital, pero no es moneda de curso legal. Entonces se utilizó el término criptoactivo. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública de la hermana República de Colombia, ya en el 2018, antes de que el IFRIC emitiera su criterio, ese organismo de normalización en Colombia, de normalización contable, ya se había pronunciado y había emitido en su concepto 472 de mayo de 2018 que el tratamiento contable debería ser en una partida separada denominada criptoactivo. Y en Venezuela, en el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos, establece en su artículo 5 el término criptoactivo, no criptomoneda. De hecho, la particularidad del caso venezolano, en el artículo 5 define lo que es un criptoactivo. Y allí define que es un activo digital que utiliza la criptografía y a los registros distribuidos
para su funcionamiento. Pero está el criptoactivo soberano, que es una categoría particular dentro de los criptoactivos. El criptoactivo soberano es aquel emitido y respaldado, es decir, tiene un respaldo por la República Bolivariana de Venezuela, por la República. Ahora, una gobernación, una alcaldía, que son entes públicos territoriales también, pueden emitir un criptoactivo, claro que pueden, no hay ninguna prohibición en Venezuela, pero en ese caso sería un criptoactivo soberano, no, porque no es emitido por la República, que es un ente público territorial distinto al Estado, región o al municipio. En ese caso, el cripto que sea creado, por ejemplo, por la gobernación del Estado de Anzoátegui o por la alcaldía de Sotillo sería igual un criptoactivo, pero no entraría dentro de los criptoactivos soberanos. Es importante que en Venezuela se siga emitiendo normativa que le dé respuesta al tratamiento contable de los criptoactivos, porque nos guste o no nos guste, la economía venezolana está abriéndose a una opción de dinero digital que no es del futuro, es del presente. Porque el Estado está convirtiendo un criptoactivo en su economía, pero se está abriendo al mundo cripto a nivel general. Y de hecho, en Venezuela, el uso de los criptoactivos como medio de pago, medio de intercambio, no tiene ningún tipo de restricción. En el caso de México, por ejemplo, el Banco de México, que es el equivalente a nuestro Banco Central, tiene que emitir vía resolución cuáles son las criptos con las que se puede transar en la economía mexicana. En Venezuela no hay ninguna restricción en ese aspecto. De hecho, hay emprendedores venezolanos que han aprovechado la blockchain y han desarrollado protocolos de intercambio digital locales. Les presento algunos. Está Bolívar Coin, que es la primera. Esta es una criptomoneda porque es un protocolo similar a la que le dio origen, que fue el Bitcoin. Es la primera desde el punto de vista cronológico. Surge en el año 2014, pero su primer bloque génesis, su primera operación es de 2015. Luego tenemos Arepa Coin, Onyx Coin, Real Coin, LKR Coin. En la isla de Margarita tenemos Perla Coin. Y existe también una stablecoin venezolana que tiene respaldo y que ofrece estabilidad. Choco Coin. Choco Coin es un criptoactivo que se plantea como proyecto aprovechar la blockchain para tener un registro de las operaciones con venta de cacao venezolano en el exterior, fundamentalmente en Europa, y respalda su proyecto a través de la emisión de ese cripto, que es el Chococoin, que tiene un respaldo en producción de cacao venezolano, pero en producción de cacao en su producto terminado, que es el chocolate, por eso es que tiene ese nombre, Chococoin. Así como en el pasado, cuando se emitían billetes de banco, ese billete de banco representaba el equivalente en gramos de oro que usted podía cambiar en el Banco Central de Venezuela, pero usted no lo hacía porque el billete de banco era un bien universalmente aceptado, no necesitaba hacer ese cambio en el Banco Central. La Chococoin tiene un respaldo en producción de chocolate y usted lo puede cambiar a los emisores de esa choco en chocolate, pero si es universalmente aceptado, usted sigue transando con esa cripto. Ese es un protocolo venezolano, una stablecoin venezolana. Fíjense ustedes cómo ha evolucionado el ecosistema cripto. Y cuando vamos a hacer un tratamiento contable, tenemos que conocer el ecosistema cripto. No es el mismo tratamiento contable que usted le puede dar a una criptomoneda tradicional al que le debe dar a una stablecoin que sí tiene un respaldo, que sí tiene un subyacente. Tenemos el criptoactivo soberano, así lo define el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos, el Petro. Ahora, ¿el Petro es el único cripto creado por un Estado-nación? No. En la República de las Islas Marshall, que es un conjunto de islas que está en el Pacífico Sur, existe el soberano, que es un criptoactivo creado por esa nación. ¿Cuál es la particularidad de esa nación? Que ellos no tienen moneda legal propia. Ellos han buscado cierta autonomía monetaria a través de la emisión de ese criptoactivo, porque allí lo que circula legalmente como moneda es el dólar estadounidense.
Existen también las Central Bank Digital Currencies, que son monedas digitales o proyectos, mejor dicho, porque no se han concretado, proyectos de monedas digitales emitidas por los bancos centrales y que tienen el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que en un futuro los usuarios de criptoactivos tendrán que decidir entre una criptomoneda que tiene un respaldo en una blockchain, que puede ser una tecnología muy buena, pero que puede llegar a un valor cero si pierde usabilidad, el caso de Bitcoin, el caso de Litecoin, el caso de DAS, o un protocolo de intercambio digital que tenga el respaldo del Banco Central de una nación, y en ese sentido, al tener un respaldo del Banco Central de una nación, difícilmente va a llegar a un valor cero. Y un protocolo de intercambio digital, es decir, que un banco central aproveche las ventajas de la blockchain, de la transferencia de dinero de persona a persona, peer-to-peer, no se ahorre los costos de emisión de billetes de banco, de monedas metálicas, y aparte de eso, las transacciones que se generen en una blockchain generan trazabilidad para efecto de la prevención de legitimación de capitales. Eso no ocurre con el dinero fiat. Las transacciones en efectivo no dejan trazabilidad. En el caso específico del petro, un poco para entender esto, el petro, hay que hacer un análisis histórico, y cuando se hace un análisis histórico se hace una comparación de los hechos ocurridos en el pasado con los hechos que ocurren en el presente y se busca su aplicación en el futuro. Esto es similar a lo que se aplicó en Alemania en los años 30 del siglo pasado. En los años 30 del siglo pasado en Alemania se aplicó un instrumento que sirvió de dinero paralelo al Reichsmark, que era la moneda de curso legal en Alemania, pero a la vez sirvió como un modo de financiamiento, una emisión de deuda pública a largo plazo, pero que no pasara por el control del Reichstag, que era el parlamento alemán. Y ese instrumento fueron las letras MEFO. MEFO es la sigla de la sociedad mercantil con capital accionario del Estado, pero al ser una sociedad mercantil era un ente de derecho privado. Es decir, le emitía ese ente con capital accionario del Estado, pero al emitirlas ese ente se endeudaba ese ente y no el Estado. Al emitirlas ese ente, eso no pasaba por el presupuesto de la nación. Al emitirlas ese ente no pasaba por el control del parlamento alemán. Pero el Reichsbank, que era el Banco Central de Alemania, sí garantizaba su convertibilidad en marcos alemanes. Inclusive ese instrumento, letra de cambio, pero era renovable. Era una letra que duraba 3 meses, tenía un rendimiento del 4%, pero era renovable hasta 5 años. Por eso es que en algunas historiografías aparece como bono MEFO, pero en realidad era una letra. Entonces, ese instrumento fue una fuente de financiamiento que evitó los efectos de una emisión a mansalva de dinero en Alemania. Es decir, no se necesitaba emitir billetes, sino que utilizaron este dinero paralelo para controlar los efectos de inflación, y eso permitió financiar un plan en Alemania de reestructuración económica que llevó la tasa de desempleo, que en 1932 era de 6,5 millones de parados, de desempleados, y un año antes de la Segunda Guerra Mundial no solamente Alemania tenía pleno empleo, sino que demandaba mano de obra. Entonces, ¿a qué se nos parece esto? Fíjense, ese instrumento fue emitido por un organismo ex profeso, es decir, la MEFO era la que emitía este instrumento, y todo aquel que quería contratar con el Estado tenía que hacerlo a través de la MEFO, a través de ese instrumento. Un medio que fue paralelo al dinero de curso legal, que sirvió como instrumento de deuda pública a largo plazo. ¿A qué se nos parece esto? Pudiéramos decir que el petro es un instrumento con objetivo similar a la letra MEFO, pero adaptado a los nuevos tiempos, es decir, convertido en un protocolo de intercambio digital, que es emitido por la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, Sociedad Anónima. ¿Qué es la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, Sociedad Anónima? Un ente con capital accionario del Estado, pero su naturaleza jurídica es de derecho privado. Cuando la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela emite el petro, ¿quién se endeuda? El Estado, no, se endeuda ese ente.
¿Tiene que pasar por el control de la Asamblea Nacional? No, porque lo está emitiendo ese ente. Pero el Banco Central de Venezuela garantiza su convertibilidad en bolívares y es un instrumento para evitar las consecuencias de una emisión a mansalva de bolívares. Y a la vez sirve como un instrumento de deuda pública a largo plazo, pero que no pase por el control de la Asamblea Nacional. Entonces, básicamente el objetivo del Petro es el mismo objetivo que tuvo en Alemania la letra MEFO, lo único que en este caso no es una letra de cambio, es un instrumento convertido en un protocolo de intercambio digital. El Petro cambió su hoja de ruta el 1 de octubre del año 2008 cuando se emite el segundo white paper. Esto solamente ha ocurrido en la historia de los criptos con Libra de Facebook. Saben que Facebook tiene su protocolo, su proyecto de criptoactivo, que es Libra, que también cambió su white paper. En este caso, eso ocurrió con Libra y ahora con el Petro, que cambió su hoja de ruta. Y cuando se plantea la posibilidad de que usted pueda reconocer este criptoactivo en los estados financieros o inclusive convertir sus estados financieros, presentarlos en criptoactivos soberanos, usted dice, bueno, ¿cuál es la tasa de cambio que voy a utilizar para esa conversión? En ese sentido, el white paper del Petro le establece cuál es el valor inicial del Petro. Y cita textual del white paper, el valor inicial está fijado en $60 estadounidenses. El valor inicial. Pero la idea era que cuando se lograra la usabilidad del Petro, se estableciera un valor promedio ponderado respaldado en commodities. En este caso, el segundo white paper del Petro, aparte de establecer que el respaldo iba a ser en petróleo, como fue en el primer white paper original, se agregan otros commodities, es decir, a este commodity energético se agrega metales industriales como la onza de oro, el valor de la onza de oro, el valor de la tonelada de hierro, cada uno en un 20% adicional, y en un 10% el valor del quilate de diamante. ¿Por qué se incluyen estos commodities? Porque son acíclicos con el petróleo, es decir, cuando el comportamiento del petróleo es a la alza, la de estos commodities, como por ejemplo el oro, es hacia la baja y viceversa. ¿Cuál es la idea de esto? Que se genere un precio promedio ponderado, es decir, que bajo esta fórmula el Petro trata de hacer las veces de una stable coin, es decir, tener un precio promedio ponderado estable que lo haga atractivo para la finanza de las empresas, teóricamente hablando. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Usted toma el valor de un barril de petróleo de 159 litros, el valor de la onza de oro, el valor de la tonelada de hierro, el valor del quilate de diamante y lo corre en la fórmula estadística que está establecida en el segundo white paper del Petro y ve el resultado allí y lo compara con el valor que publica el Banco Central de Venezuela en su página web y usted se da cuenta que ese no es el valor, es decir, que se le ha dado la vuelta a todo esto y al final el valor actual del Petro está vinculado al dólar estadounidense, a un equivalente a $60, porque no se ha logrado darle la usabilidad todavía. Entonces, esto del respaldo no se ha logrado dar en cuanto a su valor, a su precio promedio ponderado. Ojo, que una cripto puede tener un respaldo en commodities perfectamente, siempre y cuando exista en inventario. Como por ejemplo el billete de banco que tenía un respaldo cuando existía el patrón oro puro, un respaldo en oro, pero en oro que existía en barras que estaban en el Banco Central de Venezuela y que eran auditables, que existían en inventario. Cosa distinta es que usted indique que el billete de banco iba a tener un respaldo en oro en una veta que está en el arco minero de Guayana. Es decir, si es una veta es un oro que está unido a la piedra y si está unido a la piedra forma parte del yacimiento. Si forma parte del yacimiento no se puede ofrecer como garantía. Porque allí sí, constitucionalmente el artículo 12 prohíbe que usted los yacimientos los enajene, los ofrezca. No el recurso, porque si no, no lo pudiéramos vender. Se refiere a que
Si forma parte del yacimiento, usted no lo puede enajenar, no lo puede ofrecer como garantía. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, podemos hacer un símil con el activo biológico. El activo biológico es una planta o un animal vivo. En el caso de una planta, si el fruto que produce esa planta está todavía unido a la planta, ese fruto forma parte de esa planta, de ese activo biológico. Cuando usted cosecha, cuando usted desprende el fruto de la planta, pasa a ser inventario. Igual ocurre con el petróleo, igual ocurre con el resto de los commodities. Cuando usted extrae el petróleo y lo lleva a un barril de 159 litros, eso es inventario. Eso perfectamente puede ser respaldo. Cuando usted extrae el oro y lo convierte en barras, eso es inventario. Eso perfectamente puede ser un respaldo. Cuando usted extrae el hierro y lo transforma en briquetas, que son bloques de hierro, allí sí. Pero cuando forma parte del yacimiento no puede hacer eso. La República garantiza la usabilidad del petro en todas estas circunstancias. Y el que más resalta es el pago de impuestos, porque esto no había ocurrido con ninguna cripto en el mundo. Ninguna cripto es aceptada como pago de impuestos. Inclusive en el caso de México, que tiene una ley de instituciones que hacen transacciones de tecnología financiera, el Banco de México no ha emitido una cripto del Estado. Ellos sencillamente se han abierto a un mundo de los criptoactivos como medio de pago, medio de intercambio. Pero en el caso de Venezuela se plantea aceptarla como pago de impuestos. Aquí tiene una ventaja con respecto al resto de las criptos, y con esto el Estado lo que quiere crear es un círculo virtuoso, que el Estado le venda petros a usted, usted con esos petros vuelven al Estado por la forma de pago de servicios públicos, por la forma de pago de impuestos, pero el Estado, que a través de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela vende el petro en su mercado primario. ¿Cuáles son las formas de pago que acepta por el petro? Divisas de reserva internacional como el dólar, el euro, el yuan. Pero si usted consulta la página de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, se da cuenta de que también se aceptan otras criptos para adquirir petro. Es decir, usted puede adquirir petro con Bitcoin, con DAS, con Litecoin, que son criptomonedas que tienen aceptación internacional y que usted en una blockchain las puede cambiar por divisas. Y acuérdense que el sistema SWIFT de la banca internacional, tomando en cuenta las sanciones que tiene Venezuela, el sistema SWIFT de la banca internacional no controla la blockchain. Y la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela tiene wallets de esas criptos que le permiten a usted hacerle la transferencia de valor a esa billetera y comprar criptos, comprar en este caso petro, que el Estado en esa operación, en ese círculo virtuoso, donde ese petro retorna al Estado vía pago de servicios públicos, vía pago de impuestos, en esa operación el Estado le vendió a usted petros con divisas o con otra criptomoneda que sí tiene aceptación internacional y que puede cambiar en una blockchain por otras divisas. Es decir, es un mecanismo de financiamiento. Ahora bien, el principal problema que tiene el petro, desde el 25 de agosto de 2017, Venezuela ha sido objeto de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, órdenes ejecutivas, pero existe una en específico con respecto a las monedas virtuales que emita la República Bolivariana de Venezuela, y es la orden ejecutiva 13827, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses o que residan en Estados Unidos hacer transacciones con cualquier moneda digital creada por el gobierno venezolano. Y por supuesto, esto ha dificultado la aceptación internacional del petro. Tan es así que casas de cambio, exchange, que se dedican a la compra y venta de criptoactivos como CryptoSeos, como Bitfinex, no han querido colocar el petro en su portafolio de criptoactivos. La que sí lo ha aceptado es Local Bitcoin. Local Bitcoin es un exchange que permite que usted compre criptoactivos con su moneda local, en el caso nuestro con bolívares. Ahora bien, haciendo un resumen ahora del criterio contable al cual hacíamos referencia, del CINIF con 2I, porque cuando es con una sola I se refiere al Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. El CINIF con 2I, o por su sigla en inglés, IFRIC, emitió un criterio al cual habíamos hecho referencia. Ese criterio es obligatorio
para las grandes entidades, porque ese criterio hace referencia a normas, a NIF de grandes entidades, que es la norma internacional de contabilidad número 2 y la norma internacional de contabilidad 38. Para las NIF pymes que tienen un cuerpo separado de normas, y la norma separada de las pymes es la NIF, que es una sola, dividida en 35 secciones, y en el caso del sector público también tienen su cuerpo de normas separadas, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público. En ese caso, la NIF en el caso de pymes, o el CINIF en el caso de pymes, no ha emitido un criterio para las pymes. El ICSASB, que es el que emite las NIC-SP, no ha emitido un criterio o una norma aplicable al sector público para el reconocimiento contable de criptoactivos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, en el caso de la NIC para pymes, la sección 10, políticas contables, estimaciones contables y corrección de errores, establece la posibilidad de que usted pueda aplicar su juicio profesional. Eso está en el párrafo 4 de la sección 10. Y cuando usted aplique ese juicio profesional, el párrafo 6 de esa misma sección 10 le permite acudir a lo que es similar en las NIF de grandes entidades. Es decir, cuando un suceso o condición económica no tiene respuesta en la NIF para pymes, el párrafo 6 de la sección 10 le permite acudir a las NIF, a lo que es similar en las NIF de grandes entidades. Y en el caso de las NIC-SP, las NIC-SP tienen la NIC-SP número 3, que también tiene la misma nomenclatura, políticas contables, cambio en las estimaciones y corrección de errores. La NIC-SP en su párrafo 12 le permite a usted aplicar el juicio profesional, ¿verdad?, en el caso de que una transacción, suceso o condición que se realice en el sector público no consiga respuesta en la NIC-SP. Y el párrafo 15 de esa NIC-SP número 3 le permite, cuando usted aplica el juicio profesional establecido en el párrafo 12 de esa NIC-SP número 3, que usted pueda acudir a las normas emitidas por el IASB y a los criterios emitidos por el CINIF que refieran hechos similares. Es decir, que de manera optativa, en el caso de la NIF para pyme, porque su cuerpo normativo lo permite, en el caso de los entes públicos territoriales y no territoriales, porque su cuerpo normativo, que son las NIC-SP, lo permiten, pueden aplicar optativamente y no de manera obligatoria el criterio emitido por el IFRIC, que es que cuando las criptos se mantienen, pero ese criterio es solamente aplicable a ese rubro específico de los criptoactivos, que es las criptomonedas. Eso no aplica al criptotoken, que tiene un respaldo. Eso no aplica a la Central Bank Digital Currency, que son proyectos emitidos por bancos centrales. Eso no aplica al petro, que sí es emitido por un Estado-nación. Eso no aplica al soberano, que también es emitido por un Estado-nación. Aplica única y exclusivamente a las criptomonedas, aquellas que tienen un protocolo similar al Bitcoin. Entonces, de forma optativa, usted aplicaría, en el caso de las pymes, la sección 13 de inventario y la sección 18 que se refiere al tratamiento de activos intangibles. En el caso de la NIC-SP, la NIC-SP número 12 que se refiere a inventario. O si no, la NIC-SP 31 que se refiere a activo intangible. En Venezuela, el decreto presidencial 4025, publicado el 19 de noviembre del año pasado en Gaceta, fue el que dio origen a todo esto y que fue el que estableció, bueno, el reconocimiento contable en criptoactivo soberano. Pero estableció, mira, esa normativa la debe emitir SUNACRIP. SUNACRIP emitió su providencia 98, 2019, donde a su vez dijo, no, le vamos a dar esa tarea a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Pero en los alcances del decreto, que fue anunciado por el presidente de la República, él le da el derecho de palabra al vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. Y él dice textualmente, tenemos la fuente acá, cuando habla de los alcances del decreto, él hace referencia a presidente. De manera muy sencilla, a partir de este decreto, todas las personas normales, ciudadanos del país, empresas públicas, privadas, deben llevar una doble contabilidad, en bolívares y en petro.
Sobre esto es importante aclarar, y siempre lo recalco en los escenarios donde me permiten hablar de este tema, doble contabilidad en el Código Orgánico Tributario, que es el instrumento unificador de las normas tributarias en Venezuela, está considerado como un indicio de defraudación tributaria. Así está establecido en el artículo 120, numeral 6, donde establece que llevar 2 juegos de libros, 2 asientos sobre una misma contabilidad para lograr una disminución del tributo a pagar, eso es lo que se conoce como llevar doble contabilidad, y eso es un indicio de defraudación tributaria, que en el 118 lo califica como un ilícito tributario penal que en el 119 del Código, tanto el Código 2014 como el reformado 2020, establecen una pena privativa de libertad de 6 meses a 7 años. Inclusive en el artículo 56, numeral 5 de ese código, hacen referencia a que si un contribuyente lleva doble contabilidad, y así lo establece, lleva doble contabilidad, prescriben a los 10 años y no a los 6 años las facultades de la administración tributaria de verificación, fiscalización, determinación del tributo e inclusive de imposición de sanciones distintas a las privativas de libertad. Entonces nosotros no podemos utilizar ese término, llevar doble contabilidad, y esto lo vimos mucho en los medios de prensa. No, a partir de ahora las entidades llevarán doble contabilidad. E inclusive llegué a ver casos de colegas que anunciaban cursos para prepararnos en esta área y decían, mire, yo le enseño cómo llevar la doble contabilidad en Bolívar y en Petro. No, esa es contabilidad expresada en 2 unidades de medida. Eso no es doble contabilidad. Inclusive lo que sí apareció no en el decreto, sino en la providencia 98 de SUNACRIP, ellos utilizaron el término contabilidad dual, que de hecho muy respetuosamente la federación, y entiendo que es así, corríjame colega Balmore, entiendo que se le hizo la observación muy respetuosamente a la SUNACRIP con respecto a ese término de contabilidad dual, porque ¿qué diferencia puede haber entre doble contabilidad y contabilidad dual? A pesar de que utilizaron ese otro término. O sea, en dado caso es una contabilidad expresada en 2 unidades de medida. Una unidad de medida que es una moneda de curso legal y la otra pues que es una unidad de medida que no es moneda de curso legal, pero no es doble contabilidad, porque ese es un término que expresamente el Código Orgánico Tributario lo establece como un indicio de defraudación tributaria. Entonces nosotros no podemos repetir eso. Bien. Este instrumento, esta obligación de este registro contable aplica a los que en Venezuela están obligados legalmente a llevar contabilidad. ¿Y quiénes están obligados legalmente a llevar contabilidad? De acuerdo con el Código de Comercio, todo comerciante, artículo 32 del Código de Comercio, pero el Código de Comercio en el artículo 10 define qué es un comerciante. ¿Y qué es un comerciante? Toda persona con capacidad de contratar, que haga del comercio su actividad habitual, y las sociedades mercantiles. Es decir, que en principio las personas naturales comerciantes y las sociedades mercantiles, las personas naturales no comerciantes no tienen obligación de llevar contabilidad. Si no tienen obligación de llevar contabilidad, no les aplica esto. Pero aparte de eso, las empresas de propiedad colectiva, como las asociaciones cooperativas, porque su ley, la ley que los rige, lo establece en el artículo 53. Las cajas de ahorro, porque la ley que regula a estas entidades, la ley de cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares, lo establece en el artículo 49. Las juntas de condominio, la ley de propiedad horizontal obliga a las juntas, a las administraciones de condominio a llevar una contabilidad diaria de sus ingresos y gastos en un libro diario que debe ser debidamente sellado en una notaría pública o en el juzgado de municipio, de acuerdo con la ley de propiedad horizontal. Entonces, en principio, si estos realizan actividades con crédito activo, deberían cumplir con la normativa contable que se aprobó el 15 de febrero, porque están obligados a llevar contabilidad. Ese decreto tiene un artículo que fue el que generó mucha polémica, ese que refería que los sujetos a que se refiere el artículo anterior, adicionalmente al asiento ordinario de las operaciones en bolívares, registrarán contablemente sus operaciones y hechos económicos expresados en criptoactivos soberanos. Adicional al asiento, fíjense, se refería al asiento.
Esto generó mucha expectativa porque la gente pensaba, bueno, y es que, o sea, por cada asiento vamos a hacer un equivalente en criptoactivo soberano. Pero el mismo artículo indica que cuando corresponda, atendiendo a la normativa que emita SUNACRIP. Entonces quedaba en manos de SUNACRIP que explicara esto. Claro, también le indicaba en el decreto que SUNACRIP podía consultar a los órganos con competencia técnica en materia de contabilidad. ¿Y quiénes son los órganos con competencia técnica en materia de contabilidad en Venezuela? Bueno, está la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. ¿Dónde está establecido eso? En una norma sublegal, que es el Reglamento General de la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 209, parágrafo segundo, allí establecen que son los principios de contabilidad y establece que son aquellos emanados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. O sea, allí se reconoce a la Federación como el ente emisor. Es distinto al caso de la hermana República de Colombia, donde esos principios se emiten en el Congreso, tienen carácter de ley. Pero en ese caso sería para las entidades con ánimos de lucro. Pero ¿qué pasa con los entes públicos territoriales y no territoriales? El artículo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establece que la ONCOP, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, es el órgano rector del sistema de la contabilidad pública. En principio, entonces, para el sector público debería ser la ONCOP la que emita la normativa. Pero en el caso nuestro, la Federación emite la normativa para los entes no regulados, los entes privados no regulados. Porque ¿qué sucede con los entes regulados? Los bancos, ¿quién debe emitir la normativa? La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para los seguros, la SUNACOOP para las cooperativas, SUDECA, Superintendencia de Cajas de Ahorro para las cajas de ahorro, SUNAVAL para las empresas que cotizan en la Bolsa de Caracas, la Superintendencia Nacional de Valores. Para todos los demás entes que no están regulados, aplica la normativa emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Hasta ahora, de todos esos organismos, el único que ha emitido su normativa ha sido la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Estamos a la espera de que el ONCOP lo haga, que se ha reunido con la Federación, y que lo hagan las distintas superintendencias. ¿Okay? Por supuesto que la fuente de esas normas, las normas que emite el IASBI, que emite las NIF de grandes entidades y la NIF para pymes. El ICSASBI emite las NIC-SP, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Y el ICSASBI es un órgano que pertenece a la IFAC. La IFAC son las siglas en inglés de la Federación Internacional de Contadores Públicos. Finalmente tenemos la providencia de SUNACRIP, la providencia 98-2019, que regula el registro contable de operaciones y hechos económicos expresados con criptoactivos. Fíjense que se refiere a criptoactivos en general, no a criptoactivo soberano. Es decir, la SUNACRIP aprovechó y dijo, no, vamos a establecer una normativa contable, pero no solamente para el criptoactivo soberano, para todos los criptoactivos. Y fíjense que el título criptoactivo para abarcar todo ese ecosistema, no solamente las criptomonedas. En ese sentido, en su artículo 3 establece que los registros contables de las operaciones con criptoactivos, no con criptoactivos soberanos, con criptoactivos en general, se someterán a las normas técnicas que en materia de reconocimiento, medición, presentación y revelación emanen de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Por eso es que el boletín, el Vean Venir número 12, no se podía referir única y exclusivamente al tratamiento de criptoactivo soberano, es al tratamiento de criptoactivo en general, porque como ustedes pueden ver en el artículo 3 de la Providencia, se refiere al tratamiento contable de criptoactivo, quedará sujeto a la normativa que emita la Federación. En ese sentido, la Federación tenía que aprovechar esa circunstancia y emitir una normativa que abarcara a todos los criptoactivos, tenía que tener esa visión, porque si el petro funciona o no funciona, imagínense que fuera circunscrita solamente al petro. Si el petro no funciona, se perdió ese esfuerzo, porque estaba circunscrito nada más que al petro o a los criptoactivos soberanos. En este sentido, siendo una normativa que abarca a todo el ecosistema de criptoactivos, aplica tanto al petro como al resto de los criptoactivos con los cuales se hacen operaciones en Venezuela.
Pero una particularidad que tiene el caso venezolano, a diferencia del caso mexicano, y es importante resaltar que los únicos países que han emitido una norma contable, no un criterio, una norma contable para reconocer, medir, revelar y presentar criptoactivos en los estados financieros, han sido dos países miembros del GLENIF, del Grupo Latinoamericano de Emisoras de Normas de Información Financiera, que son México y Venezuela, dos países de América Latina. Somos referencia en el reconocimiento contable de criptoactivos. Pues somos los que hasta ahora hemos emitido normativas en ese sentido. Si nos sentábamos a esperar que el IASB emitiera una normativa, el tiempo que tarda en analizar un draft, un borrador de norma, implicaría que, así como se han venido transformando los criptoactivos desde 2009 hasta acá, es probable que cuando salga una normativa del IASB, ya los criptoactivos se hayan transformado en otra cosa. Era el argumento que esgrimía México cuando emitió su normativa y que es válido en el caso venezolano también. Pero la particularidad de Venezuela es que, si bien es cierto en México, la NIF C22 se va a aplicar a los ejercicios económicos que inicien a partir del 1 de enero de 2021, es decir, que ellos tienen todavía un año para divulgar su norma, para adecuarse, para hacer una transición. En el caso nuestro, vean lo que establece el artículo 4 de la Providencia 98-2019. Los lineamientos técnicos en materia de registro contable contenidos en esta providencia se aplicarán a los ejercicios económicos que inicien a partir del 1 de enero de 2020. Es decir, que es para este ejercicio que cierre en diciembre, para aquellas empresas que cierran el 31 de diciembre, aquellas que de acuerdo a su estatuto cierran en otra fecha, serán en la fecha posterior, tienen que aplicar esto. Es decir, que nosotros tenemos que aprender lo que está en esa normativa y estar pendientes de los 2 boletines adicionales que anunció el colega Jorge Gómez. Y todo esto ha dado origen al BEAMBENI número 12, versión 0, finalmente titulado Tenencia de criptoactivos propios, que se refiere al tratamiento contable de aquellos criptoactivos que una entidad controla a través de una wallet, de un aplicativo, una billetera virtual que lo conecta a usted con esa blockchain, con esa cadena de bloques del criptoactivo con el cual usted quiere transar, hacer operaciones. La estructura de ese boletín contempla el tratamiento contable de la tenencia. ¿Y cómo se demuestra la tenencia? ¿Cómo se demuestra que usted controla el activo? Y de acuerdo con el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, el activo es un recurso económico controlado, sin importar si usted tiene la propiedad, digamos, jurídicamente sea dueño o no del activo. Lo importante es que lo controle. Y en este caso a través de una wallet, que usted tenga la clave privada que le permita accesar esa billetera virtual. Pero también contempla la posibilidad de la presentación de información financiera adicional expresada en criptoactivos. Fíjense que fue corregido el proyecto original, porque el proyecto original hacía referencia a información complementaria. Eso no es información complementaria, sería una información adicional. ¿Saben lo que sí es información complementaria? Los estados financieros históricos. Eso sí es complementario, porque el histórico me sirve de base para preparar los ajustados por inflación. Es decir, los ajustados por inflación surgen de allí. Pero una información financiera expresada en criptoactivos no es información complementaria, es una información adicional, es una información con propósito específico. Fíjense que en el reconocimiento, en los párrafos 4 y 5, hace referencia a que cuando usted reconoce el criptoactivo, cuando tiene el control del mismo a través de una wallet. Y acuérdense que el reconocimiento en materia contable tiene 2 momentos: el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior. El reconocimiento inicial al costo, el reconocimiento posterior al valor razonable, al valor de mercado. Pero dependiendo del tipo de criptoactivo, tiene características muy diferentes la medición. Presentación en los estados financieros. Fíjense, como habíamos visto en el criterio del Consejo de Contabilidad
del Consejo de la Contabilidad Pública de la Hermana República de Colombia, que ya había expresado, eso tiene que estar en una partida separada criptoactivo. Bueno, en el caso venezolano, pues bien, también eso va a estar en el estado de situación financiera porque es reconocido como activo, es un activo digital, pero es un activo. Debe estar en una partida separada en el estado de situación financiera, que era lo que antiguamente conocíamos como balance general. Como corriente o no corriente según la temporalidad de la tenencia. Y aquí tenemos que hacer referencia a las normas para la presentación de estado financiero. En el caso de grandes entidades, la norma internacional de contabilidad número 1. Y en el caso de la NIP para pymes, la sección 4, porque la sección 4 se refiere específicamente al estado de situación financiera. Y en el caso de la NIC-SP, a la NIC-SP número 1, que en el caso del sector público, la NIC-SP número 1 es la que establece las normas para la presentación de estado financiero en el sector público, para analizar esta parte de la temporalidad. Pero también establece que en el estado resultado del periodo o en el otro resultado integral, cuando son resultados no realizados, cuando usted hace una conversión, pero no es un resultado realizado, usted va a reflejar por separado la partida ganancias y pérdidas por tenencia de criptoactivo. Porque acuérdese que cuando usted hace el reconocimiento inicial del criptoactivo es a una tasa de convertibilidad. Pero es muy probable que cuando haga la conversión al cierre de ejercicio sea una tasa muy diferente. Y cuando la utilice como medio de pago, medio de intercambio, cuando la liquide, también tenga una tasa diferente. Entonces, haciendo referencia a las normas para la presentación de estados financieros, en el caso del sector público, la NIC-SP número 1, en el párrafo 76, literal C, en el caso de la NIC 1, el párrafo 66, literal C, y en el caso de la NIC para pyme, la sección 4, pero específicamente el párrafo 5 de la sección 4. Ahí hacen referencia a cuando un activo se debe reconocer como corriente. Y hacen referencia expresa a la temporalidad en ese literal C en los siguientes términos. Un activo deberá clasificarse como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. Vean el criterio establecido en el literal C. Se espera realizar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación. Es decir, aplicando este criterio, bueno, esta normativa, a lo que hace referencia el Viamini número 12, que se clasificará como corriente o como no corriente, dependiendo de la temporalidad. Si nos vamos directamente a la norma, esa temporalidad es hasta 12 meses. Es decir, que si usted lo aspira a realizar dentro de los 12 meses, iría en el corriente. Es decir, cuando lo utiliza como medio de pago, medio de intercambio, que esencialmente las criptos surgieron como eso, no como activo de inversión. Pero si usted lo tiene para fines especulativos, porque usted quiere aprovechar las fluctuaciones que eso tiene, y por supuesto eso implica tenerlo en su entidad por un periodo mayor a 12 meses, allí sí lo clasifica en el no corriente, dependiendo de esa temporalidad. La medición inicial será el costo. La medición posterior al valor razonable. Y entonces allí indica también en sus párrafos 7 al 11 que se refieren a la medición que por estar medidos al valor razonable, esas partidas no se reexpresan. Porque están medidos a su valor razonable, a su valor de mercado. Ahora bien, cuando usted se va al párrafo 3 y se toma lo que llaman el valor de referencia, allí dice el valor de referencia será el valor razonable. Pero si es una cripto sometida al control de un ente jurisdiccional que establece su valor de venta, el valor, la tasa que se tomará es la que emita ese ente. En el caso del Petro, por ejemplo, su valor aparece establecido por el Banco Central de Venezuela. Cuando usted consulta las tasas de cambio, el primero que le aparece es PTR, que es el símbolo bursátil del Petro. Y si usted se va al convenio cambiario número 1, convenio cambiario entre el Ministerio del Poder Popular para la Finanza y el Banco Central del 21 de agosto de 2018, en su artículo 9, parágrafo primero, le establece que las tasas de cambio que publica el Banco Central de Venezuela
serán las tasas que aplicarán para todos los efectos. Entonces, en este caso, y de acuerdo a lo que establece el BANBENI número 12, en el caso del petro, que su valor está sometido al control de un ente jurisdiccional, nosotros vamos a valorar, a hacer su medición inicial y su medición posterior de acuerdo con estas tasas que publica el Banco Central de Venezuela. Cosa distinta con el resto de las criptos. El resto de las criptos se miden de manera diferente. Por ejemplo, el Bitcoin, que tiene una alta volatilidad, una alta fluctuación. En esos casos, esos instrumentos se miden a riesgo. ¿Qué es la medición a riesgo? Bueno, su valor menos el riesgo. Es decir, que por ejemplo, si en páginas como CoinMarketCap, ese criptoactivo tiene un valor, por decir algo, de $1.000 y ha tenido una fluctuación del 30%, bueno, es $1.000 menos el riesgo. Es decir, que en realidad no vale 1.000, vale 700. Porque es un activo que no tiene ningún subyacente, no tiene ningún respaldo. Cosa distinta a una stablecoin que no tiene esa volatilidad, que tiene un valor más estable y es más atractivo para la finanza de las empresas, su medición sería distinta. Pero los métodos que utilicemos para la medición, para establecer ese valor de mercado, ese valor de referencia, deben estar claramente especificados en las notas explicativas, en las notas revelatorias. Entonces, eso implica no solamente tener un conocimiento de normas de contabilidad, no solamente implica tener un conocimiento del ecosistema de criptoactivos, sino también tener un conocimiento de cómo valorar estos instrumentos, dependiendo del nivel de riesgo que tengan. Independientemente si los clasificamos en el corriente, en el no corriente, cómo los midamos, uno de los requisitos más importantes es el de la revelación. Las normas para revelación, las normas internacionales están básicamente en la norma internacional de contabilidad número 1, en el caso de grandes entidades, y en el caso de la NIP para pymes, en la sección 8 de la NIP para pymes. Entonces usted tiene que revelar, aparte de que debe, por supuesto, en sus políticas contables, usted tiene que revelar que la empresa ha adoptado las criptomonedas y cuál ha sido su uso. Si es como medio de pago, medio de intercambio o para fines especulativos, o puede ser que tenga un grupo para medio de pago, medio de intercambio y un grupo para fines especulativos. Debe indicar cuál es la usabilidad que le da a eso. ¿Cuáles son las políticas de la empresa para eso? ¿Con cuáles clientes ha llegado al acuerdo voluntario de manejo de criptoactivos? ¿Con cuáles proveedores? Los principales, por supuesto. La intención de uso, la fuente de información base para la medición, eso tiene que estar claramente establecido allí. En el caso del petro no hay ningún inconveniente. A la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela, de acuerdo a lo establecido en el convenio cambiario número 1, artículo 9, parágrafo primero, y de acuerdo con lo establecido en el BANBENI número 12, en su párrafo 3, cuando se refiere al valor de referencia, dice, bueno, si es una cripto que está sometida al control de un ente regulador, bueno, al valor que publique ese ente. Una conciliación de los cambios en el importe en libro de los criptoactivos, comienzo y al final del periodo corriente, que incluya resultados surgidos del cambio del valor de mercado por el grupo de criptoactivos, incremento por nuevas adquisiciones, disminuciones procedentes de ventas o desincorporaciones, variaciones por intercambios entre criptoactivos de distinta naturaleza, porque se puede dar el caso de que usted utilizó un criptoactivo como medio de pago para adquirir otro, que usted tenía Bitcoin y con esos Bitcoin compró petro para pagar impuestos o para pagar servicios públicos. Esas operaciones se pueden presentar. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían sus saldos iniciales? Los saldos con los que cerró en el periodo anterior. Entonces, a partir de esos saldos iniciales, ¿cuáles fueron las adquisiciones? ¿Cuáles fueron las disminuciones? ¿Cuál es el saldo final? ¿Cuál es la tasa que se aplicó para esos saldos finales? ¿Cuál fue la diferencia que hubo por encima o por debajo con respecto al reconocimiento inicial? En cuanto al tema de la presentación de información adicional expresada en criptoactivos, hasta ahora no hay una resolución gubernamental que obligue a ello, a usted presentar información financiera en una unidad de cuenta distinta a la moneda de curso legal o a la moneda funcional, en algo que ni siquiera es moneda, que es un criptoactivo.
Pero anticipándonos a eso, la Federación en su párrafo 16 hace referencia a que cuando por disposición legal o reglamentaria o por solicitud de otro usuario sea requerida la presentación expresada en criptoactivos de los elementos de los estados financieros, la entidad la deberá presentar como información adicional. Adicional a los estados financieros con propósito general. Entonces, una información adicional, convirtiendo tales elementos al valor de referencia del criptoactivo a la fecha que se informa. La fecha que se informa es el equivalente para nosotros a la fecha de cierre. A menos que en la normativa que nos exijan la presentación de ese estado financiero sea a una fecha intermedia, que también habría que indicarlo allí. El valor de referencia. El valor de referencia aparece en el párrafo 3 de la norma. Y en ese valor de referencia, vean lo que nos especifican allí, valor razonable para un criptoactivo. O cuando un criptoactivo esté sujeto al control de un organismo jurisdiccional que fije su valor, este será el valor de referencia del criptoactivo. Eso aplica para el petro o para cualquier criptoactivo soberano emitido y respaldado por la República. Para todo lo demás, el valor razonable. Esto ya lo habíamos comentado, aquí sencillamente les presentamos el 318 de la Constitución que establece que el bolívar es la moneda de curso legal. Entonces, el criptoactivo encuadra en la figura jurídica que aparece en el Código Civil, 1558, es una permuta. Es el equivalente a intercambiar un bien por otro bien. En el caso, por ejemplo, del impuesto sucesoral, si se reconoce como activo, en el caso de una sucesión, también es un activo heredable, forma parte de los bienes de la herencia. Alguien decía que, bueno, los criptoactivos no pueden formar parte del activo hereditario porque no son nominativos, no están a nombre de nadie y no pueden entrar allí. Bueno, eso tiene una respuesta lógica. Los billetes de banco tampoco son nominativos, son al portador. Si una persona que falleciere dejare un fajo de billetes en una gaveta, los herederos para tomar posesión de esos billetes no necesitan incluirlos en la declaración sucesoral porque esos billetes son al portador. Pero si esos billetes de banco se depositaran en una cuenta bancaria a nombre del causante de la sucesión y la sucesión no tiene las claves de acceso a esa cuenta, pues tiene que incluirlas en la declaración sucesoral para poder tomar posesión del dinero que está allí. Lo mismo ocurre con las criptos. A menos que usted tenga la clave privada de la wallet de esas criptos, para poder tomar posesión de lo que está allí, usted tiene que incluir eso en la declaración sucesoral, al valor que tenían a la fecha de fallecimiento de esa persona. Y por supuesto, eso tiene que estar respaldado en contratos inteligentes. Contratos inteligentes implica que se da la circunstancia A, se cumple la circunstancia B. Falleció esa persona, bueno, eso pasa de una wallet, de la wallet original del titular, a una wallet de la sucesión. Acuérdense que la sucesión registra su RIF. Entonces, perfectamente, usted acredita ante el exchange, la casa de cambio, que esa persona falleció y que ustedes son los miembros de la sucesión con la respectiva declaración sucesoral, y eso debería pasar de una wallet del causante a una wallet de la sucesión. Fíjense ustedes, haciendo un derecho comparado, ¿cuál es el tratamiento en materia de IVA que se le ha dado a los criptoactivos? Esta es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde las partes en controversia fueron un ciudadano sueco y la autoridad tributaria sueca, donde la autoridad tributaria sueca, el equivalente a nuestro CENIAT, pretendía gravar con IVA, con el impuesto al valor agregado, las transacciones de compra y venta de Bitcoin. En esa sentencia, que tiene vinculación para el resto de los países de la Unión, desde que existe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde 1952, ahí establece que el cambio de divisas tradicionales por unidades de divisa virtual Bitcoin está exento de IVA. Y vamos a ver ahora cuál es el tratamiento en materia de IVA que se pretende dar en Venezuela al pago con criptoactivos.
Fíjense, hubo una reforma publicada en Gaceta el 29 de enero del presente año 2020 y que entrará en vigencia a partir de los 60 días siguientes a su publicación en Gaceta. Ahí establece en el artículo 27, en la tercera parte, la posibilidad de que el presidente vía decreto le pueda colocar una sobretasa a los pagos que se hagan en moneda extranjera o en un criptoactivo distinto a los emitidos y respaldados por la República Bolivariana de Venezuela, en un límite que sería entre un 5 y un 25% adicional a la alícuota general, que es la del 16%. Claro, el 62 aclara que esa alícuota la va a fijar el presidente vía decreto. Es decir, no es que entra en vigencia la reforma de la ley del IVA y ya hay una sobretasa, no. Le dan la facultad en esa reforma, por cierto, reforma que hizo la Asamblea Nacional Constituyente, que realmente la tiene que hacer la Asamblea Nacional, así lo establece el 187 de la Constitución, pero que la Asamblea Nacional Constituyente la viene haciendo de facto y el Ejecutivo, en ejercicio de su poder de imperio, la va a imponer, así como impuso la reforma tributaria del 2018. Pero entonces allí lo que establecen es la posibilidad, le dan la facultad al presidente de que si él vía decreto lo quiere hacer, puede colocarle una sobretasa, una alícuota adicional a los pagos que se hagan en moneda extranjera o con un criptoactivo distinto a los emitidos y emanados por la República, es decir, distinto a los criptoactivos soberanos. Es decir, que eso no alcanza ni al petro ni a los pagos en bolívares. Entonces, el presidente puede manejarse discrecionalmente y aplicar esa sobretasa en ese límite. En ese sentido, en el artículo 69, no modifica el artículo 25, que es el que habla sobre la facturación de moneda extranjera, pero establece en el artículo 69 la obligatoriedad de reflejar en la factura el modo de pago, ya sea en moneda extranjera o en criptoactivo. Fíjense que inclusive incluye el concepto criptomoneda, que si ya mencionas el término criptoactivo no es necesario colocar criptomoneda, como ocurre en el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos, que utiliza en todo momento el término criptoactivo, que abarca a todo, a la criptomoneda, al criptocommodity, al criptotoken. Pero aquí lo incluyeron. Entonces allí establecen esa obligatoriedad en el artículo 69. E inclusive en el artículo 71 hacen referencia de que si el presidente hiciera uso de esa facultad que le otorga la ley del IVA a partir de su entrada en vigencia, cumplidos los 60 días, ¿verdad? Que esos 60 días se cumplen el 29 de marzo. ¿Cuándo entraría en vigencia ese decreto? A los 30 días de su publicación en Gaceta. Entonces, sencillamente estamos a la espera de que el presidente haga o no uso de esa facultad. Pero eso es lo que establece la ley del IVA, la facultad de que el Ejecutivo vía decreto puede establecer una sobretasa en los pagos que se hagan con criptoactivos distintos a los emitidos y respaldados por la República. Finalmente, este tema lo cerramos con esta afirmación que hace el profesor Benito Amidián. Benito Amidián es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo y que fue el que impulsó el primer diplomado que se ha realizado en Venezuela en materia de criptoactivos, de criptoeconomía. Él dijo en una entrevista, y esto tiene vigencia, lo siguiente: independientemente sea el petro o no sea el petro, lo que sí se va a manejar de aquí en adelante como un cambio tecnológico, como un mundo, es que precisamente vienen las monedas digitales y eso inevitablemente no va a dejar de ser. Es decir, puede que funcione o no funcione, o se le dé usabilidad o no usabilidad a ese medio de intercambio digital. Si no funciona, el Estado creará otro criptoactivo soberano. Pero Venezuela se está abriendo a un mundo, a un medio de pago que se está utilizando internacionalmente, que todavía está en la esfera de las finanzas personales, porque todavía no se ha dado una transacción de comercio internacional de gran volumen con un criptoactivo. Es decir, usted no va a llamar a un operador o un broker que comercializa petróleo y usted le va a decir: mira, me trae unos barriles de petróleo que yo te voy a pagar con Bitcoin. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Es decir, eso todavía se sigue manejando en el ámbito de las finanzas personales y en el ámbito de pequeñas y medianas entidades.
En el ámbito de Venezuela, la legislación venezolana pretende utilizar esto como medio de pago en las finanzas de las empresas con brazo financiero y también en las finanzas del Estado, porque plantea, y de hecho lo está haciendo, lo está aceptando como pago de servicios públicos. El organismo que se inició con esto fue el SAPI, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, que ya antes del anuncio presidencial aceptaba el pago. De hecho, establecía las tarifas por sus servicios. Los servicios del SAPI son, cuando usted va a registrar derechos de autor, propiedad intelectual, patentes de invención, marcas, ellos establecían sus tarifas por sus servicios en petros o su equivalente en bolívares. Es decir, el SAPI ya lo venía haciendo, ya tiene un impacto. Entonces, en este caso, en las finanzas públicas y en este caso en la contabilidad de la nación. Finalmente, mis estimados colegas, se está escribiendo la historia del dinero digital. Y nosotros estamos viviendo esa historia. De verdad que ha sido un placer. Como este es un conversatorio, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estamos prestos a cualquier intervención del público, a cualquier aclaratoria que ustedes deseen de este servidor. Gracias. Por autorización de la profesora Jocelina, tenemos preparado un taller, el colegio, cumpliendo con su función social, pidió que preparáramos un taller en este sentido, el cual las tarifas de inscripción son en bolívares. Nadie está haciendo eso actualmente, pero el colegio está cumpliendo esa función social con los agremiados. Va a dictar este taller el 7 de marzo, sábado 7 de marzo. Precio para público en general, 600.000 bolívares más IVA. Pero para los contadores públicos solventes y estudiantes, 350.000 más IVA. Imagínense ustedes, eso no llega a $5. Un curso como este, en cualquier parte de Venezuela, no baja de $20. El colegio, cumpliendo esa función social, va a dictar ese taller el 7 de marzo, sábado 7 de marzo, y le dio el honor a este servidor de dictar ese taller. Así que los esperamos el 7 de marzo. Bien. Buenas tardes. Bueno, siempre felicito a Rister públicamente porque es un estudioso, autodidacta, investigador de esta área de criptoactivos. Tiene años dedicándole a esto, porque tengo años hablando con él de esto y he visto su avance en el estudio. Sin duda alguna que nos deja una buena exposición, conocimientos, informaciones. Y para agregarle algo allí, efectivamente el día 15 de febrero tuvimos en Caracas los presidentes de colegios para dar el toque final a la aprobación del boletín BABEN-NIF 12 versión 0. Pueden venir otras versiones más adelante. Luego que el día 14 fue la reunión, la mesa técnica de los SEI, los sectores de estudio e investigación de cada colegio y el SEI federado, además de los asesores. Ahí estaban economistas, otros conocedores de la materia. Y el día, bueno, ahí se afinó. Luego de la consulta pública, que duró un mes, hasta el 31 de enero, esto que se aprobó es muy distinto a lo que se consultó. Hay un cambio radical, porque precisamente se recogió la información, los criterios de lo que opinaba el colectivo, la comunidad. Fue una consulta abierta, no solamente para contadores, todo el que quisiera opinar está abierta a la consulta. Anzoátegui tuvo muy buena participación en las estadísticas porcentuales a nivel nacional. Hubo buena participación de Anzoátegui en esa consulta pública. Luego que se hizo el saneo, la recopilación, se llegó entonces a estructurar este final boletín 12 que fue aprobado el día 15 de febrero. Como dijo Rister, estamos dando, y lo dije yo en aquellos escenarios allá a nivel nacional, estamos dando un paso adelante en el mundo en crear norma contable referida a los criptoactivos, que, nos guste o no, está ocurriendo en la economía mundial. Y en Venezuela, más de lo que pensamos. Nos daban como dato
un promedio de 5 millones de dólares semanales se transan en Venezuela solo con Bitcoin, un solo criptoactivo. Solo con Bitcoin, 5 millones en promedio de dólares semanales en Venezuela. Hay otra que es el Dash, más de 700 comercios ya aceptan el Dash en Venezuela. Es decir, que muchos están usando esto inclusive para las remesas. En otro país la colocan por esa vía y aquí el familiar lo retira usando la vía de criptoactivos, pues. Hay 55.000 personas que usan el Dash casi que a diario, promedio diario en Venezuela. Y así, pues, tal vez para algunos vemos un mundo alejado, una cosa que no entendemos bien, pero está ocurriendo más allá de lo que pensamos y estamos viendo millones más allá de lo que pensamos acá en el país, en Venezuela inclusive. Así que tenemos que ir agregando, ya la ley del IVA agrega estos términos, criptomoneda, criptoactivo, como formas de pago, están en la ley ya, y bueno, agregará esta tasa adicional que veremos, no ha sido todavía publicada en Gaceta Oficial, será más temprano que tarde, tal vez la próxima semana, para que entre en vigencia en abril, porque una vez que se publique ese decreto del gobierno, tiene 30 días para su vigencia, o sea que si sale a principios de marzo, entra en vigencia a principios de abril. La sobretasa para pago en moneda extranjera. De igual manera, bueno, este es un primer boletín que se está sacando, Babenif 12, se hizo a su vez la versión 8 del Babenif 7, que es el de principios, el Babenif 8, la versión 7. Ah, exactamente. Sí, se hizo una versión adicional. Las dos cosas fueron aprobadas en el directorio del 15 de febrero. No hubo debate de parte de los presidentes, solo en un interín que pedimos allí 30 minutos para reunirnos, al menos los presidentes que no nos veíamos del año pasado, para dar respuesta un poco a la gente. Cuando la gente nos pregunta sobre el decreto, la contabilidad dual, el petro, el bolívar, la cuestión, entonces allí hicimos un exhorto, los presidentes, al directorio, para que el directorio a su vez lo hiciera a la SUNACRIP, de que bueno, en Venezuela la contabilidad es en bolívares, es la moneda funcional, es la moneda oficial, por lo tanto no podemos estar creando contabilidades en otra figura, en otra moneda. Quisiera ese exhorto a ver a qué se refería eso de la contabilidad dual en petro y en bolívares. Entonces con eso cerramos allí elegantemente la cosa con la SUNACRIP y un poco la responsabilidad nuestra como gremio referido a ese decreto de la contabilidad dual. Sí, hubo dos exhortos allí que hicimos finalmente los presidentes pero reconocemos todo el trabajo técnico que hay detrás de esto. El mes de diciembre, el mes de enero, el Comité de Principios de Contabilidad a nivel nacional trabajaron arduamente en esto para generar este boletín que, repito, es un ícono a nivel mundial, una referencia, se convierte en una referencia a nivel mundial. Y todo el tecnicismo con que fue elaborado y cuidando cada palabra, midiendo cada oración para que no tuviese consecuencias mayores a futuro. Hay algunos que critican, bueno, es normal, como todas las cosas, pero estamos empezando. Yo decía, mira, sale con algunas deficiencias, se corrige, hacemos otra versión más adelante, pero hay que arrancar, hay que aprobar. Y siempre impulsé entre los presidentes, vamos a aprobar este boletín, nos guste o no nos guste en su contenido en el 100%, pero vamos a ir adelante, vamos a ir dando los pasos adelante y después vamos mejorando en el camino. De tal forma que quedó finalmente aprobado y vamos a ir organizando, bueno, este es nuestro referente acá, en esa materia, acá en Anzoátegui. Ya lo estamos promocionando para otros estados inclusive. En Colegio Maturín me habló para llevarte para allá también, y Sucre también. Me han preguntado, mire, ¿quién es ese que te restringe? Bueno, ahí como lo ven, es el verdugo en esa área. Así que se lo prestamos, prestadito. Tenemos el 21 de marzo un gran evento internacional en Carabobo, Colegio Carabobo, pero es un evento de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Todos los colegios estamos aupando este evento. Vienen expositores internacionales, están confirmados, de Francia, otros países, y bueno, los expositores locales. Entonces, ya que nos cuesta ir afuera, pues que vengan ellos acá y
hacemos el evento internacional acá en Venezuela. Un simposio internacional, la contabilidad en Iberoamérica, que va a ser creo que es en el Hesperia, en Carabobo. Estimamos que vayan ahí unas 1.000 personas, 1.000 y pico. Hasta mañana viernes está en $20, o sea que está económico la inversión. La semana que viene sube a $30 la inversión. Así que son eventos que para asistir, consumir el contenido, y es aquí mismo en Venezuela. O sea que no tenemos la excusa de tener que ir a pasar las fronteras, no, estamos aquí mismo en Venezuela y de pronto alguien tiene sus amigos, sus familiares en Valencia o cercanos que ahorra allí sus costes, ¿no? Una feria de comida, o una matemango por allá en Maracay que ayuda. Entonces, siempre es bueno porque, bueno, siempre nos tocaba viajar al exterior a asistir a los eventos internacionales. Lo vamos a tener acá en Venezuela en este caso. Así que es importante la asistencia. ¿Cómo? Veremos, sí, es importante. Entonces, los que estén interesados, ya está la publicidad, ya la coloqué en el grupo de contadores públicos en Anzoátegui, en Facebook, está puesta en el Instagram, también en nuestras redes sociales, de tal forma que los interesados entren al link, vean la información y hagan lo que puedan hacer el esfuerzo, háganlo. Eso es invertir en ustedes mismos. O sea, es una experiencia, les sirve de paseo, les sirve de desbloqueo y de parar el estrés del trabajo continuo acá, romper la rutina, un escape. Está cerca Carabobo de acá, no es algo no es Patáchira, no es Pazulia, sino que estamos allí en Carabobo, que todavía allí no hay mucha crisis de gasolina o estas cosas que por su cercanía con Caracas. Así que esa es la cita el 21 de marzo en Valencia. Esperamos estar allí. Ya le dije a Jocelina, vamos a hacer las maletas para irnos para allá. De tal forma que va a ser un buen encuentro a nivel nacional. Bueno, por lo demás, gracias a ustedes por asistir como siempre, todos los jueves acá en el Colegio de Contadores Públicos. Feliz noche. Gracias, Rita.